Los sólidos poseen una determinada forma y no se adaptan correctamente al depósito que los contiene. Los líquidos se comportan de distinta forma y se amoldan en cualquier espacio, por ejemplo, en estos vasos comunicantes. El gas posee una masa determinada, pero el gas no tiene una dimensión determinada y llena todo el espacio que lo contiene. Presión y volumen. Sobre el gas se ejerce una fuerza F. Esta fuerza se distribuye proporcionalmente en todas direcciones. La presión efectuada P es el resultado del cociente entre la fuerza y la superficie, o sea, P igual a Fn por A. La dimensión técnica de la presión P es el newton por metro cuadrado. La Tierra está envuelta por una capa de aire, la atmósfera, que ejerce una presión determinada, llamada presión atmosférica. La presión atmosférica no es uniforme. Varía según la altura del lugar de observación. La presión atmosférica también varía según el tiempo. Desde el cero absoluto hasta la presión atmosférica variable es la zona de vacío. A partir de este punto se llama sobrepresión. La presión absoluta P1 se compone de la presión P2 y de la presión P3. En la práctica, se utilizan aparatos indicadores de presión sensibles únicamente a la sobrepresión P3. Para leer la presión absoluta P1 es necesario modificar la escala aumentándola en 1 bar. Si un vaso contiene aire a presión atmosférica, el manómetro que mide la presión absoluta indicará la presión 1 bar. Al comprimir el aire, la presión interior aumenta, cosa que indica el manómetro. Cuando desaparece la fuerza de compresión, el aire tiende a recuperar su volumen anterior. Volvemos a tener presión P1 y volumen V1. Si la fuerza sobre el émbolo aumenta de manera que el volumen sea la mitad, entonces la presión aumenta el doble. En caso de comprimirse a 1/3, entonces la presión se triplica. Si se reduce a 1/4, entonces se cuadriplica la presión. El producto de presión por volumen de una cantidad de gas cerrada es constante, suponiendo que la temperatura no varía. Presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final, o sea, igual a constante. Al llenar un recipiente de 1 metro cúbico de capacidad con 4 metros cúbicos de aire comprimido, entonces aumenta la presión absoluta 5 veces. Esto se debe a que la presión absoluta de 5 bar se compone de una presión atmosférica de 1 bar y sobrepresión de 4 bar a temperatura constante. Presión y temperatura. Al calentar un vaso, el volumen del gas contenido aumenta. Cuando más se calienta la materia, más activo se vuelve el movimiento molecular. Esto se debe al movimiento activado de las moléculas de gas. Al contrario, si aumenta la presión, sube la temperatura. En un recipiente cerrado, el volumen no se altera.
Si se efectúa un calentamiento, entonces se realiza un aumento de presión. Humedad del aire. El aire se compone principalmente de nitrógeno y oxígeno. En esta mezcla de gases existe una pequeña cantidad de agua en forma de vapor. La cantidad del vapor de agua depende de la temperatura. Si calentamos agua en un recipiente cerrado, en el aire se produce un aumento de vapor de agua a causa del aumento de la temperatura. Al enfriarse el agua, se separa el aire. El agua se condensa. La recepción de humedad por parte del aire depende entonces de la temperatura. En una temperatura de 100 grados Celsius, el metro cúbico de aire puede recibir hasta medio litro de agua. Corriente. Se habla de fluir y de corriente cuando se mueven líquidos o gases en conductos de tubos. Aquí el gas se conduce por un tubo. La corriente tiene una velocidad de V1. Si el tubo se estrecha, entonces los gases circularán más rápidamente. Si la sección transversal es la mitad más pequeña, la velocidad deberá aumentar el doble para que siga circulando la misma cantidad de gas. La cantidad de gas Q corresponde pues siempre al producto de superficie transversal del tubo y a la velocidad de gases. Existen dos clases de corrientes: corriente laminar, corriente turbulenta. La turbulenta interrumpe la forma proporcional de la corriente. Esta efectúa un gasto más elevado de energía. Por este motivo, la turbulencia debe evitarse. A base de una buena instalación, este problema puede ser reducido notablemente. Resumen. La presión P es el cociente de la fuerza F y la superficie A, o sea, P igual a Fn por A, calculada en Newton por metro cuadrado. La presión absoluta P1 se compone de la presión P2 y de la presión P3. Al aumentar la presión, el producto sigue siendo constante de presión y de volumen, o sea, P1 por V1 igual a P2 por V2. La cantidad de gas Q es el producto de superficie transversal de tubo y velocidad del gas. La energía neumática se transforma mediante los cilindros neumáticos en un movimiento rectilíneo de vaivén. También se utiliza para obtener movimientos rotativos. El cilindro de simple efecto se compone de camisa del cilindro,
culatas anterior y posterior, émbolo con su sistema de juntas, vástago o eje del cilindro y muelle de retroceso. El cilindro de simple efecto, por su construcción, solo puede trabajar al avance. Cuando el aire a una determinada presión actúa sobre la superficie del émbolo, origina la salida del vástago. Al evacuar el aire del cilindro, el muelle retorna al émbolo en su posición anterior. La fuerza del émbolo es el producto de la presión P y la superficie del émbolo A. Esta fuerza actúa en sentido contrario a la fuerza del muelle y a las fuerzas de fricción de las juntas del émbolo con la pared del cilindro y del vástago con el cojinete. La fuerza F es igual a la fuerza del émbolo, menos la fuerza del muelle, menos las fuerzas de rozamiento. El cilindro de doble efecto trabaja tanto en avance como en retroceso. Al accionar el émbolo del cilindro de doble efecto por medio de aire a presión y evacuar el aire a presión de la parte contraria, originamos la salida del vástago. Cuando aplicamos aire a presión por la parte anterior del cilindro y evacuamos el aire a presión en la parte posterior, el vástago retrocede a su posición de salida. En el avance, la presión acciona sobre toda la superficie A. La fuerza del émbolo F empujando es igual al producto de la presión P por la superficie del émbolo A. En el retroceso, la superficie del émbolo A se ve disminuida por la superficie del vástago A0. La fuerza del vástago F en el retroceso es igual al producto de la presión P por la superficie del émbolo A menos la superficie del vástago A0. Para conseguir que la fuerza de avance y retroceso sean de la misma magnitud, podemos utilizar un vástago de pequeño diámetro. Por razones de resistencia, se han de respetar, sin embargo, ciertos límites. Cuando los esfuerzos se producen en la extremidad del vástago en sentido longitudinal, se produce un pandeo. Si la extremidad del vástago es solicitada en sentido transversal, se produce una flexión en el sentido de la fuerza. Se obtiene una flexión máxima cuando el vástago sale completamente, ya que la distancia es mínima. Aquí la flexión es mínima, ya que la distancia es mayor. La finalidad de las juntas es procurar una buena estanqueidad. El coeficiente de rozamiento depende mucho de la forma de la junta.
La junta tórica asegura la estanqueidad de ambos lados, ocupa poco sitio y posee características de rozamiento constantes, pero relativamente elevadas. Las juntas de labios se utilizan dos, una en cada lado en posición simétrica. En la junta de doble labio, el émbolo es normalmente sustituido por un disco de acero. En caso de carreras largas, se utiliza amortiguación en los extremos. Esta amortiguación evita choques fuertes. Los tornillos de amortiguación interrumpen el paso directo de aire al exterior antes de que el émbolo llegue a su posición final. Se forma una almohadilla de aire, o sea, una sobrepresión. El aire solo puede desprenderse por una pequeña vía transversal de salida regulable. A la salida del émbolo, el aire penetra libremente en el cilindro. Los motores neumáticos transforman la energía en un movimiento rotativo. El motor instalado más frecuentemente es el motor de aletas. El rotor está formado por un eje al cual van unidas las aletas. Las aletas, en este caso, actúan como émbolo. El producto de A y P es la fuerza tangencial, o sea, F igual a P por A. El producto de la fuerza por el radio es el par de giro M, o sea, M igual a F por R. En el motor radial de émbolos, los émbolos se ordenan en forma de estrella. El esfuerzo de los émbolos es aplicado tangencialmente al eje del motor por medio de los vástagos, realizando el giro del mismo. En el motor axial de émbolos, los émbolos se ordenan paralelamente al cigüeñal, o sea, en el sentido axial. El esfuerzo de los émbolos sobre el cigüeñal produce el giro de este. Resumen. Cilindros de simple efecto ejercen un esfuerzo rectilíneo en una dirección y en un sentido. Cilindros de doble efecto ejercen un esfuerzo rectilíneo en una dirección y dos sentidos. En los motores neumáticos, la energía neumática es transformada en movimiento giratorio. El esfuerzo del motor es transformado en giro y transmitido al cigüeñal. Los movimientos de los elementos neumáticos de trabajo se controlan por medio de elementos de mando.
Este cilindro de simple efecto es mandado por una válvula denominada de vías. En los esquemas, los distribuidores se representan por símbolos normalizados. Cada cuadrado representa una posición de funcionamiento. El sentido de paso del aire comprimido está indicado por flechas. Un trazo transversal significa cierre. El escape de aire a la atmósfera se indica por un triángulo. Primera posición de mando. La alimentación de aire comprimido es bloqueada y la utilización se comunica a la atmósfera por medio del orificio de purga. Segunda posición de mando. El aire comprimido circula hacia el cilindro. El escape está cerrado. Esta válvula posee 3 orificios. Alimentación P, conducto de trabajo A y el escape R. Se designa cada orificio por la denominación de vía, siendo pues una válvula distribuidora de 3 vías con 2 posiciones de mando, denominada brevemente 3-2. El cilindro de doble efecto necesita 2 conductos para su funcionamiento. Cuando un lado del émbolo está sometido a la acción del aire comprimido, es necesario evacuar el otro lado para realizar el avance. Inversamente, si el lado del vástago se somete bajo presión, es necesario purgar el otro lado para realizar el retroceso. En este caso, la válvula distribuidora posee 4 vías. P, alimentación de aire comprimido. A y B, líneas de trabajo. Y R, escape. Como esta válvula tiene 4 orificios y 2 posiciones, se denominará de 4-2 vías. Símbolo de una válvula distribuidora de 5-2 vías. He aquí el símbolo de una válvula de 5-3 vías. Las conexiones corresponden con la posición intermedia. Pueden mandarse las válvulas de diferentes maneras. Los símbolos de los distribuidores se completan por los símbolos de accionamiento o mando. Accionamiento por fuerza muscular, pulsador. Accionamiento mecánico por rodillo. Accionamiento electromagnético. Accionamiento por aire comprimido. Para el retorno a la posición inicial debe indicarse la causa, por ejemplo, un muelle. Las válvulas distribuidoras se dividen, según su principio de funcionamiento, en válvulas de asiento plano y válvulas de corredera. En el caso de las válvulas de asiento plano, la junta se apoya sobre un asiento estanco. La fuerza de cierre debe ser superior a la creada por la presión aplicada y la del muelle de retorno. En el caso de las válvulas de corredera, las conexiones son obturadas por compuertas. Durante la operación de cierre, es suficiente con vencer el rozamiento entre la corredera y el cuerpo, así como también la fuerza mínima del resorte. Algunos tipos constructivos. Veamos una válvula de bola. La bola obtura el paso del aire comprimido. El conducto de trabajo A se evacúa a la atmósfera por medio del orificio de la leva de mando. En el accionamiento se cierra el orificio de escape y luego se separa la bola de su asiento.
es pues una válvula 3-2 vías con accionamiento por leva y retorno por muelle. Válvula de asiento plano. Se denomina válvula de 3-2 vías, cerrada en la posición de reposo, cuando la conexión de alimentación P está obturada y fuera de mando, y A conectada con R. Cuando se acciona, el aire comprimido circula de P hacia la utilización A. Existen también las válvulas 3-2 vías abiertas en la posición de reposo. La conexión de alimentación P está en comunicación con A cuando la válvula no está accionada. En caso de mando, P se cerrará y A se pondrá en comunicación con R. Válvula de mando 3-2 o pilotaje neumático con retorno por muelle. El aire de mando se aplica sobre el émbolo de accionamiento en la conexión CEDA. La superficie del émbolo es superior a la del asiento. A igual presión, la fuerza de mando será superior a la fuerza de cierre. La junta de estanqueidad se separa del asiento y el aire comprimido puede circular desde P hacia la conexión de utilización A. Aquí el aire comprimido es controlado por una válvula servopilotada de 3-2 vías accionada mecánicamente. La superficie útil del asiento de la microválvula auxiliar es pequeña en comparación con la de la válvula principal. La fuerza necesaria para el accionamiento es inferior de esta manera que la que se necesitaría si se desease actuar sobre la válvula principal. La presión del aire comprimido de mando crea sobre el émbolo de accionamiento una fuerza capaz de abrir la gran válvula del distribuidor principal en oposición con la presión P. Distribuidor de corredera. Esta válvula 5-2 posee dos émbolos de mando. Cada uno de los conductos A y B de este distribuidor 5-2 vías posee su propia conexión de escape R y S respectivamente. El mando se efectúa neumáticamente. En este caso, la corredera conserva la última posición después del escape de los conductos Y y Z. Inversamente a las válvulas de asiento plano, que tienen una carrera de mando muy corta, en las válvulas de corredera el recorrido es mayor. Sin embargo, las fuerzas de accionamiento son menores, solamente debe vencerse el rozamiento. El deslizamiento de las juntas ante los orificios supone una fatiga notable para estas si no se emplean construcciones perfectamente rectificadas. Combinación de asiento plano y compuerta. Esta válvula 5-2 vías
tiene las propiedades del distribuidor de asiento plano, carrera de mando muy corta, buena estanqueidad y las propiedades de las válvulas de corredera, pequeña fuerza de mando. Esta válvula no tiene piezas deslizantes y está exenta de mantenimiento. Gracias a la tensión interna de la membrana de accionamiento, conserva su posición después de la evacuación del circuito de alimentación. En resumen, las válvulas distribuidoras gobiernan la marcha, paro y dirección del aire comprimido. Las características son cantidad de vías, posiciones de mando, modo de accionamiento y el principio constructivo. Válvulas de caudal y bloqueo. El émbolo del cilindro de doble efecto se desplaza con una determinada velocidad dependiente del volumen de aire comprimido admitido por unidad de tiempo. El cilindro de doble efecto es mandado por una válvula de 4-2 vías. Si la velocidad del émbolo debe ser disminuida, es necesario realizar una estrangulación. Para este fin se coloca una válvula reguladora de caudal. Las válvulas de regulación de caudal poseen una sección de paso variable, gran sección, caudal grande. Pequeña sección, caudal menor. Esta válvula de regulación de caudal se representa por este símbolo normalizado. El émbolo se desplaza en los dos sentidos con aproximadamente la misma velocidad. Después del recorrido de ida del émbolo, el aire de escape es estrangulado y después del recorrido de vuelta es la alimentación que se estrangula. Restricción del aire de escape. Restricción del aire de alimentación. Cuando el recorrido de vuelta debe efectuarse a gran velocidad, no deberá haber estrangulación en el aire de alimentación. En paralelo con la válvula de estrangulación, se coloca un antirretorno. El aire comprimido no puede circular a través del antirretorno más que en una dirección. En la práctica se reúnen estas dos válvulas en una sola y se denomina esta combinación como estrangulación con antirretorno o estrangulación unidireccional. En el recorrido de avance, el aire del lado del vástago no puede evacuarse sino a través de la estrangulación. El émbolo realiza un movimiento lento. En el retorno, el aire de alimentación atraviesa el antirretorno. Movimiento rápido. La velocidad del recorrido de retorno puede ser aumentada con la ayuda de una válvula de escape rápido. He aquí el símbolo. Para el aire de escape, está previsto un orificio de comunicación directa a la atmósfera. En la evacuación del conducto de trabajo, es el aire proveniente del cilindro que abre el escape, representando esta función por la línea a trazos.
Una solución constructiva para esta válvula de escape rápido. El aire comprimido que se dirige hacia el cilindro empuja el elemento de estanqueidad contra el orificio de escape de la válvula. Cuando se purga la línea de trabajo, los labios se aplican contra la pared del cuerpo, invirtiéndose la junta, y el aire se escapa directamente a la atmósfera. El cilindro de simple efecto debe poder ser mandado desde dos puntos a voluntad. Accionando una de las dos válvulas distribuidoras de 3-2 vías, el aire comprimido circulará hacia la otra válvula, fugándose por su escape. Una válvula adecuada, selectora de circuito, debe bloquear la línea de aire comprimido hacia el otro distribuidor. El aire comprimido circula alternativamente hacia el cilindro desde una de las entradas P, pasando por A. El elemento de estanqueidad es cada vez aplicado contra el asiento situado en el lado opuesto. He aquí el símbolo del selector del circuito. Cuando el cilindro no debe actuar más que cuando se accionen los dos distribuidores a la vez, es necesario colocar una válvula de simultaneidad en lugar del anterior selector de circuito. Si uno solo de los conductos de alimentación está sometido a presión, se bloquea en dirección hacia A. Tan solo cuando la presión también esté presente en el segundo conducto de alimentación, llegará al cilindro por mediación de A. He aquí el símbolo de una válvula de simultaneidad. Limitadores de presión. El acumulador de una instalación debe protegerse de las sobrecargas con ayuda de un limitador de presión. El excedente de aire puede escaparse al exterior cuando la presión asciende sobre el valor de regulación. Esta regulación se efectúa por variación de la tensión del muelle que oprime la junta de cierre. El limitador de presión se representa por este símbolo. El regulador de presión reduce una presión elevada de entrada a otra menor de salida. El émbolo se eleva de su asiento cuando aumenta la tensión inicial del muelle. El aire comprimido circula hacia el lado de salida. La membrana es oprimida por esta presión hacia abajo contra el muelle. La alimentación se bloquea. Cuando debe aumentarse la presión de salida, el resorte debe ser previamente tensado. El flujo de aire adicional circula hasta que la presión sobre la membrana produzca un nuevo cierre. La presión de salida debe ser disminuida. Una tensión menor del muelle permite curvarse a la membrana de manera que el orificio de purga facilita el escape. De esta manera, el aire del lado de la salida del regulador de presión puede escaparse.
Cuando disminuye la tensión sobre la membrana, retorna elásticamente atrás. El orificio de escape se cierra cuando la nueva presión disminuye del valor preregulado. Un elemento deja escapar el aire del lado de la salida. La presión disminuye en el conducto de salida y por consiguiente en la membrana del regulador. La válvula se abre. La alimentación puede realizarse. He aquí el símbolo del limitador de presión. En resumen, los elementos de regulación del caudal controlan el flujo de circulación. Válvulas antirretorno. Estas válvulas bloquean la circulación en un sentido, permitiendo que se efectúe libremente en el contrario. Limitadores de presión. Estas válvulas controlan el valor de la presión del fluido. Los elementos de trabajo neumáticos se mandan con válvulas. El cilindro de doble efecto puede mandarse con una válvula de 4 vías, 2 posiciones. Avance, retroceso. La válvula se manda neumáticamente con una válvula de 3 vías, 2 posiciones. Al desconectarse la señal de la izquierda, puede darse la contraseñal de la derecha. Para la preparación del aire comprimido, se coloca en la instalación una unidad de mantenimiento. De nuevo, el orden en el montaje de conjuntos. Elementos de trabajo. Válvula de mando. Válvulas de señal. Unidad de mantenimiento. Para varios elementos de trabajo, se dibujan conjuntos de trabajo correlativamente. Los elementos de trabajo se indican con 1, 0, 2, 0, 3, 0. Las válvulas de mando con 1, 1, 2, 1, 3, 1. Las válvulas de señal para el avance con números pares, 1, 2. Para el retroceso con números impares, 1, 3. También 2, 2 y 2, 3. Así como 3, 2 y 3, 3. La unidad de mantenimiento se indica con 0, 1. Transmitiremos estas indicaciones en el plano de conexión. Elemento de trabajo 1, 0. Válvula de mando 1, 1. Válvula de señal para el avance 1, 2. Válvula de señal para el retroceso 1, 3. Y la unidad de mantenimiento 0, 1. Un ejemplo práctico. La aproximación de la caja acciona el final de carrera que manda el cilindro de elevación.
Este acciona la válvula que hace avanzar el cilindro de desplazamiento. La caja, al salir, acciona el final de carrera que pilota el retroceso del cilindro de elevación. La plataforma de elevación acciona la válvula que pilota el retroceso del cilindro de desplazamiento. La instalación ha vuelto a su posición de partida. Anotamos el desarrollo del movimiento de los cilindros paso a paso en un diagrama de movimientos. L significa salida del vástago del émbolo. 0 significa entrada. Primer paso. Dada la señal, sale el vástago del émbolo 1,0. El cilindro de desplazamiento 2,0 se queda quieto. Segundo paso. Se acciona el cilindro de desplazamiento 2,0. El cilindro de elevación 1,0 queda quieto. Tercer paso. El cilindro de elevación 1,0 retrocede. El cilindro de traslación 2,0 queda quieto. Cuarto paso. El cilindro de traslación 2,0 retrocede. Con ello se consigue de nuevo la posición de salida, o sea que el quinto paso corresponde al primer paso. Trasladamos los movimientos del diagrama en el circuito. Tenemos los dos elementos de trabajo 1,0 y 2,0. Estos se mandan con válvulas 1,1 y 2,1. Además, están ordenados los finales de carrera. El accionamiento de estos finales de carrera depende en la práctica del desarrollo de la secuencia. Los finales de carrera, por este motivo, están sobre la línea de desplazamiento de los vástagos. En el plano de conexión, este sitio se señala por una raya y con la denominación de los finales de carrera. La instalación ahora se conecta. La presión de aire circula por las diversas válvulas y por las válvulas 1,1 y 2,1 sobre los vástagos de los cilindros, por la válvula 2,3 hacia la válvula 2,1. La caja da la señal de comienzo. 1,2, pilota 1,1. Sale el cilindro 1,0. A este efecto se liberan 1,2 y 2,3. El cilindro acciona la válvula 2,2. Esta da señal a la 2,1 que cambia. El cilindro 2,0 sale. Acciona 1,3. Que pilota 1,1 su posición de reposo, y el cilindro 1,0 retrocede. A este efecto se libera 2,2. 2,3 se acciona. 2,1 cambia. El cilindro 2,0 vuelve a su posición de salida. Entonces se encuentra toda la instalación en posición de iniciar el nuevo ciclo. La conexión se monta con elementos neumáticos. Primero, los elementos de trabajo. Cilindro de elevación, cilindro de desplazamiento, la válvula de mando para el cilindro de elevación, para el cilindro de desplazamiento, los finales de carrera del grupo 1, para el avance, el retroceso, los finales de carrera del grupo 2, avance, retroceso.
Los finales de carrera se ordenan dependiendo del funcionamiento. La unidad de mantenimiento. El conmutador para conectar y desconectar la instalación. Las conexiones del grupo de trabajo 1 se efectúan según plano de conexión. Nosotros comprobamos el funcionamiento del grupo 1. Se conecta la instalación. La aproximación de la caja acciona el final de carrera para mandar el cilindro de avance. Ahora conectamos el grupo 2. Para comprobar únicamente el grupo 2, el cilindro 1 se anula. Al accionar el final de carrera 2-2, avanza el cilindro de desplazamiento. La señal de retroceso la da el final de carrera 2-3. He aquí, una vez más, la repetición del ciclo.